Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos de invitado otra vez a Francesc Miralles, que ya nos acompañó hace unos meses para hablar de Ikigai, un libro que escribió junto con Héctor García y en el que nos contaba los secretos del Japón para una vida larga y feliz. Francesc Miralles es un experto reconocido a nivel mundial en lo referente al desarrollo personal y la espiritualidad. Ha escrito decenas de libros, todos han tenido un éxito increíble y se han traducido a muchísimos idiomas, y además acompaña a otros autores, descubre nuevas tendencias y también colabora como periodista en El País, en la revista Cuerpo Mente, en la cadena SER y en Radio Nacional de España. A lo largo de la charla de hoy hablaremos con Francesc de este libro, que es una pequeña maravilla que me ha encantado, Shinrin-yoku, que son los baños de bosque, que también ha escrito junto con Héctor García. Y nos habla precisamente de los beneficios y del componente espiritual, que buena falta nos hace, ¿no? Un poco a nivel global este componente de los baños de bosque. Bueno, esta pregunta no sé si te apetece responderla o no, pero ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Todo apetece responderlo contigo. Esta idea de todos nuestros libros sobre Japón es la única que no era nuestra, sino que hubo una tendencia mundial que se puso de moda el Shinrin-yoku, los baños de bosque, porque habían dado publicidad a unos estudios que hacía muchos años se realizaban en Japón desde las universidades. Desde los años 80 estaban midiendo a través de diferentes grupos de control qué pasaba con los domingueros que van un día a la semana, 4, 5, 6 horas a un bosque, y los que nunca van. Entonces hacían comparativas sobre qué sucedía con su sistema inmunológico, qué tal dormían unos y otros, cómo tenían la salud cardiovascular. Entonces salieron resultados muy espectaculares sobre los efectos en la salud de los baños de bosque. Entonces la noticia saltó a toda la prensa, y en este caso fue la editorial Planeta que nos encargó si podíamos escribir sobre este tema, pero habían 5, 6, 7 autores más del mundo al mismo tiempo escribiendo sobre eso, y cada cual hizo su versión, ¿no? Hay libros que son más de fotografías, más basado en lo estético, en lo naturalístico, y nosotros lo hicimos a nuestra manera, combinando historia, combinando filosofía, combinando ciencia, ejercicios, inspiración, y lo pasamos muy bien porque además cuando concebimos el libro estábamos en los bosques de Japón, cerca del monte Fuji, curiosamente, y practicamos bastantes baños de bosque. No nos abrazamos a muchos árboles, pero sí que hicimos un poco lo que explicamos aquí, ¿no? Que un baño de bosque no es solo ir al bosque, es desconectar del móvil, dejar de pensar en las facturas, en los problemas, en lo que sucede en el mundo por unas horas y entregarse totalmente a lo que es nuestro hogar, que es la naturaleza. Claro, porque siempre hemos estado vinculados, de hecho somos naturaleza, ¿no? Lo que pasa que cada vez es como si hubiésemos cortado el cordón umbilical de alguna forma, ¿no? Los habitantes de las sociedades industrializadas. Sí, pero la vida urbana es algo insignificante si lo miramos con toda la línea temporal de la humanidad que existe desde hace muchos miles de años, ¿no? Decenas de miles de años. Por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestra mente aún no se ha acostumbrado a vivir en ciudades. Necesitamos todavía estar en el campo, estar en contacto con los árboles, con el verde, respirar, y de hecho todos los estudios que se han hecho en Japón y aquí demuestran que las personas que viven exclusivamente dentro de la ciudad sin escapar nunca a los bosques tienen mucha mayor incidencia de depresión, de ansiedad, de insomnio, de problemas cardiovasculares. Por lo tanto, quien nos va a cuidar mejor es nuestra madre, que es la naturaleza, y el movimiento del Shinrin-yoku, de los baños de bosque, que no es exclusivo ya de Japón, sino que ha llegado a todo el mundo y se están haciendo estas actividades, ha venido como a salvarnos de este estilo de vida tan poco natural. Qué curioso, ¿no? Que tenga que surgir, digamos, una moda, ¿no? Sí. Para volvernos a acercar a lo que sería nuestra esencia. Como la ¿no? moda de la inteligencia emocional, la moda del mindfulness, son cosas que ya existían antes, todas ellas, pero que en el momento en que se le pone un nombre, se le da una etiqueta, pues lo hace como más vendible para todo el mundo. Sí, es así. Ahora todo necesita una etiqueta. Todo necesita para un nombre, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Y es verdad, esto que tú comentas, que cada vez estamos más aislados y necesitamos, es esencial, ¿no?
Y con el tema de la pandemia, la generación indoor, ¿no? Esta generación que está todo el día, que leía que podemos pasar un 90% del tiempo encerrados en casa o en entornos poco sanos, porque estos edificios inteligentes que no se ventilan, todo esto nos enferma, pero física y mentalmente, es lo que tú decías. Sí, pero también es cierto que la pandemia ha provocado mucho neoruralismo. Sí. Mucha gente que vivía en la ciudad pagando un alquiler caro y que vieron como todo se cerraba y no se podía ir al cine, ni al café, ni al restaurante, y pagaban mucho dinero por 50 metros cuadrados, pensaron, para eso mejor me voy al campo. Y de hecho los que viven en el campo no sufrieron tanto la pandemia porque tenían lugares donde pasear, podían salir. Ha sido muy dura en las ciudades, ¿no? Entonces ahora hay lo que nos ha provocado este trauma global de 2 años, es más ganas, más deseo de estar en contacto con la naturaleza y de vivir en reductos más pequeños. Entonces hay mucha gente que ha dejado las ciudades y que ha instalado sus negocios en lugares apartados de los núcleos urbanos, y como hay además mucho nomadismo, mucha gente que trabaja desde su ordenador, que tienen la oficina en un ordenador, pues en lugares insospechados encontraremos que viven diseñadores, gente de marketing, gente que tiene empresas, y va a ser yo creo que va a ser un movimiento que se va a mantener durante el tiempo, porque la gente ha descubierto que tener espacio y tener silencio y tener naturaleza y tener aire puro es un lujo mayor a las tecnologías o la casa inteligente donde puedas vivir. Totalmente de acuerdo, y esto se ha visto también un poco, no lo he seguido muy de cerca, pero sí he leído un poco sobre lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que no sé cuántos millones de personas han dejado su trabajo. En 2 meses, 8 millones. Madre mía. Ahí se llamó The Great Resignation, la gran renuncia, pero es efecto de la pandemia también, porque eran trabajos precarios de gente que trabajaban de camareros, en almacenes, en centros de distribución, que cerró durante la pandemia. Estuvieron en sus casas y estuvieron pensando cómo había sido su vida en los últimos tiempos, lo que hemos hecho todos, ¿no? Si les había gustado, si quieren continuar con eso, si tienen otras aspiraciones. Entonces, cuando se abrieron las puertas del mundo otra vez, muchos ya no quisieron volver a antes y pensaron, para vivir de manera precaria, prefiero vivir sin nada y me lo monto para estar en casa de este, del otro, o hacer pequeños trabajos. Y eso es lo que se ha llamado la gran renuncia o la gran desbandada, que es un abandono masivo de los puestos de trabajo, movido por la necesidad de hacer algo con lo que te identifiques. Claro, es que es muy importante esto. Sí, cada vez más. Cada vez se le da más valor, ¿no?, a tener un tiempo para ti que sea de calidad. O que si ocupas mucho tiempo en algo, que sea algo que te resuene. Claro. Yo creo que Picasso, Frida Kahlo, cuando pintaban, no ponían un horario. Igual un día pintaban 4 horas y otro día 16. Pero si tú estás haciendo lo que amas, no notas el paso del tiempo, estás siempre disfrutando. Entonces, creo que es más un deseo de identificación con tu actividad que no que se quiera trabajar menos. No, claro, no es que se quiera trabajar menos, sino que quieres tener un trabajo de calidad, ¿no? Entrar en el flow que... Sí, hacer algo de lo que te puedas sentir orgulloso. Exacto. Que cuando termine el día estés contento de haber hecho eso. Esto es básico. Eso es básico. No todo el mundo lo puede conseguir. Ya lo decía Confucio hace 2 milenios y medio, encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Es verdad, así porque ya no lo llamarás de esa manera. Trabajo. Exacto. Es así. Y volviendo al tema de los bosques, bueno, esto se ha visto, además tú de esto sabes mucho con el tema de Ikigai, de que los habitantes de las zonas azules están muy en contacto con la naturaleza, aparte de las relaciones sociales, el estilo de vida. Son zonas rurales casi todas. Mira, pensemos que Okinawa, la zona azul es el norte de la isla, que es donde hay la selva, una selva que se llama Yambaru, donde hay comunidades rurales con casitas desperdigadas y que viven totalmente en contacto con la naturaleza. En otras zonas azules, como es una isla que hay en Grecia, una parte del sur de Italia,
en Estados Unidos. Son todo comunidades pequeñas que incluso comen de lo que plantan y viven en contacto permanente con la naturaleza. Eso es algo muy significativo. Por lo tanto, si allí viven muchos más años que los que estamos en las ciudades, algún secreto tiene la naturaleza para mantener nuestra salud y nuestra motivación. Claro, tiene muchos secretos y en el libro hablas, ahora salto un poco y ya recuperaremos después, hablas de las fitoncidas, sí. Los aceites esenciales, que yo soy muy fan de los aceites sí. esenciales. Bueno, de hecho, las fitoncidas son venenos naturales que tienen las plantas sí, para defenderse. Las plantas exudan una especie de elixir protector contra los hongos, los insectos, sus depredadores. Pero ese mismo material aéreo, digamos, que cuando nosotros lo aspiramos nos inmuniza, es como una vacuna natural que nos prepara para resistir a amenazas mucho más grandes. Por lo tanto, las fitoncidas, que se han estudiado mucho, y que creo que fue un biólogo ruso el primero que las aisló y lo estudió, son la vacuna natural que nos da la naturaleza, y es uno de los motivos por los cuales la salida al campo mejora la salud y refuerza el sistema inmunitario, porque estamos respirando estos venenos sutiles que tienen las plantas para protegerse y que a su tiempo nos protegen. Claro, sería como el cortisol, ¿no?, que generamos cuando estamos delante de una amenaza. Lo que pasa que en nuestro caso, si estamos estresados, lo estamos generando constantemente. Entonces, exacto. Es lo que no es beneficioso, ¿no? Y además las fitoncidas estimulan el crecimiento de las natural killers. Entre todos estos estudios, que han sido cientos, que se han hecho de los años 80 hasta ahora, uno de los que llamaron más la atención del mundo científico fue el que estudiaba las células NK, que es como se llaman las natural killers, que son las células anticáncer, que defienden al cuerpo contra el cáncer. Entonces, hubo dos grupos de observación, uno que salía un día por semana a hacer Shinrin-yoku y el otro que no salió durante el tiempo de las mediciones, que fueron un año casi, creo. Y lo que comprobaron es que los que habían hecho un baño de bosque una vez por semana, 4 o 5 horas, aumentaron sus células NK en casi un 10%. Con lo cual es de suponer que si eso se continúa en el tiempo, la protección puede ser aún mayor. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, que citáis en el libro, es que se hizo un experimento con una placa Petri en la que se pusieron natural killers, y a unas les añadieron fitoncidas y a la otra no. A las que le añadieron fitoncidas vieron que las natural killers crecían mucho más, y esto fue una prueba real de que funciona. De que funciona, y de hecho muchos de los medicamentos más efectivos que hay, o todos, vienen de las plantas, la aspirina misma, ¿no? Sí. Y por eso siempre las empresas farmacéuticas están estudiando nuevos hallazgos naturales, porque al final todo lo que necesitamos para vencer los problemas a los que nos enfrentamos está ya en la naturaleza. Quizás hay ya algún tipo de salvia que inmuniza contra el coronavirus, lo que pasa es que no se ha descubierto aún, porque hay muchos millones de plantas y de insectos que son apenas conocidos. Sí, quizá no deberíamos darle tanta importancia a la química y deberíamos dar más importancia. Bueno, la química viene de la antigua botánica. Sí, eso sí. Lo que pasa es que se ha ido... Sí, que eran lo que en Cataluña se llamaba las tramentinairas, que eran las que conocían exactamente las hierbas, y esto viene bien, y que lo sabían por una comunicación intergeneracional, lo sabían de sus madres y sus abuelas, y son tradiciones terapéuticas que, claro, ahora lo hemos sustituido con una visita de 2 minutos a un médico que te hace una receta y te dan algo que no sabes ni lo que es, ¿no? Exacto. Quizás tendríamos que volver a la vieja sabiduría para qué sirven las cosas, y cultivar en casa esas hierbas, hacer nosotros mismos la infusión, porque no solo es el producto, también es el cómo se hacen las cosas, es el ritual. Claro, el ritual es muy importante. La energía que le pones, el cariño, el cuidado, todo esto es muy importante, ¿no? Así es. Y los baños de bosque en Japón están muy presentes, pero también a lo largo de la historia, en otras culturas, en
en la cultura china. Vosotros habláis de los 7 sabios del bosque de bambú. Claro, cada cultura tiene sus propios mitos sobre los bosques. En China, en los bosques, surgió este movimiento de filósofos y poetas radicales que algunos vivían desnudos y querían vivir en total armonía con la naturaleza. Alguno vivía en una choza y otro en una cueva o sobre una piedra. Y sí, se habló de los dignatarios del bosque de bambú, que eran hombres muy eruditos que se dedicaban todo el día a conversar y a componer y a emborracharse también, lo hacían, bueno, y que vivían en la naturaleza y que escandalizaban a toda la gente de la ciudad que sabía de ellos o que se tropezaba con ellos, porque eran muy irreverentes y vivían de manera salvaje, que es un poco lo que explica la película Captain Fantastic, que es la historia de un padre que queda viudo y que decide educar a sus hijos como salvajes en la naturaleza. Pues un poco es lo que hacían estos filósofos y poetas chinos. Eran como los precursores del naturismo, ¿no? Sí, sí, naturismo radical. Naturismo radical, exacto. Chocaba, bueno, como ahora chocan tantas cosas, ¿no?, con nuestra cultura. También los celtas, Sí, los celtas tienen veneración al árbol, es un símbolo celta quizás ya más potente. Tiene este árbol de la vida que por arriba y por abajo es igual. Entonces, en muchas tradiciones de los celtas el árbol está presente. Y hay auténtica veneración, y lo de abrazar a los árboles, aunque viene del neopaganismo, viene de cosas New Age de Inglaterra, bebe de toda esa fuente, ¿no? Y también ellos tenían el árbol como lugar de iniciación, ¿no? El bosque. Entonces, cuando una persona era muy joven, un chico, lo mandaban al bosque a sobrevivir y si era capaz de mantenerse vivo en la naturaleza, regresaba como adulto ya. Como los ritos de paso, ¿no? Sí, era un rito de paso. El bosque era un rito de paso, sí. Y en las películas también están presentes. En el estudio Ghibli, que vosotros habláis, que en casa somos muy fans del estudio Ghibli, especialmente mi hija María, que es la que se encarga de hacer la entrevista. Pues claro, Japón, como China, son países que conjugan la modernidad con la tradición. O sea, más Japón. En China, las zonas rurales se han ido vaciando y la gente ha ido a ciudades de las cuales no conocemos el nombre, o oímos el nombre y no nos suena de nada, y viven igual 8 millones de personas ahí. Japón sí que hay un conglomerado urbano muy importante, que sería todo el que va siguiendo la costa, en la isla principal, que está Tokio, Kioto, Osaka, Yokohama, todo esto. Pero sí que es cierto que en la religión más antigua de Japón, la más ancestral, está todo el tema de los espíritus, de la naturaleza, ¿no? El Shinto, el sintoísmo. Y está muy presente en las películas de Ghibli. Estos pequeños animalillos, estos seres, estos duendecillos. La película de Totoro, que tiene aparte del Totoro hay muchos pequeños seres, son elementos propios del sintoísmo, que considera que el templo no es algo que haya que construir, el templo es la naturaleza misma, y a veces se ponen unas cuerdas para señalar un lugar determinado, y eso es el templo del sintoísmo. Claro, muy distinto de los templos que tenemos aquí, ¿no? Sí, que son de piedra. Sí. Totalmente diferente, ¿no? Una concepción más minimalista, ¿no? La esencia pura de... Y hablando del tema de las rutas, ¿no?, que aquí también se puede hacer algo, hay algunos sitios en Cataluña... De hecho, se puede hacer en cualquier sitio del mundo. Sí. Luego hay los que son ya como normativos en Japón, que han establecido una serie de condiciones que debería tener el circuito de Shinrin-yoku ideal, que serían bosques de 100 años o más, con caminos que pueda utilizar todo el mundo, que no haya grandes subidas, sino que alguien con menos movilidad también lo pueda hacer. Y luego hay una serie de usos, de maneras de proceder. Por ejemplo, no estar pendiente del móvil, no querer ir de A a B, como hacen a veces los excursionistas que quieren llegar a la cruz de no sé dónde, sino dejar que las piernas caminen y ir sin un plan premeditado, pararte allí donde tú sientas que has de pararte, tumbarte cuando estás cansado, levantarte, y eso es el espíritu de la experiencia del baño de bosque, es la libertad. Es no estar atado a nada interior ni exterior.
no tener un plan, ¿no? Sino decir, bueno, estas 4 horas me voy a dejar llevar por el bosque. Es el aquí y el ahora, El ¿no? aquí y el No ahora, pensar ni en antes ni sí, en y después. la meditación en movimiento. Es dejar que tus pies te conduzcan y que te guíen, ¿no? Cuando quieren caminar, cuando quieren parar, todo esto. Claro, lo que pasa que esto, ahora que decías tú de los excursionistas, si vas a hacer una excursión por el Montseny, yo hablo de rutas de aquí más, claro, si ya tienes que subir una montaña, pequeña, por pequeña que sea, ya no estás pendiente de esto, tiene que ser algo que sea un camino, lo que tú comentas. Subir una montaña es poco Shinrin-yoku, es más un reto. Es un reto, sí, porque además te cansas, tienes que hacer una serie de cosas que no te permiten esta conexión. Entonces, exacto. Claro, tiene que Sería ser un más bosque bien especial. en plano, un bosque antiguo, para que las fitoncidas sean más importantes, es más poderoso que si son plantas jóvenes y que no esté muy frecuentado. Igual si nos vamos a Collserola en Barcelona, un sábado vamos a encontrar ciclistas, gente que corre y tal, no va a ser lo mismo, ¿no? Sino un lugar mínimamente tranquilo, que sea fácil de caminar y que haya suficiente espacio y suficiente ruta para tú llegar hasta donde te lleven tus pies. Claro, esto sería genial, o incluso, supongo que esto ya es un poco complicado, hacer algún tipo de parque en la ciudad, porque aquí los parques son muy lúdicos, que está muy bien que sean así, ¿no? Porque van las familias con los niños, cada uno hace lo que quiere. Y está muy bien, pero no te permiten hacer esta introspección. Aquí lo más parecido que hay un parque es el Parque de la Ciutadella, que si vas un sábado verás gente haciendo acroyoga. De todo. Está masificado, es bonito, pero está masificado. Es bonito, pero no puedes hacer esto. No es un sentimiento de estar en la naturaleza o into the wild, que dirían los ingleses, ¿no? Claro. Se me ocurre la Falleda d'en Jordà. Bueno, sí, la Falleda d'en Jordà. Luego Sant Hilari Sacalm, que tiene certificación de Shinrin-yoku, es el primer lugar en todo el país que le han dado esta certificación y que incluso tiene hoteles Shinrin-yoku que están en los árboles. En Sant Hilari nosotros hemos dormido, ¿eh? Sí. ¿En los árboles? Hay unas cabañas que están colgadas, sí, como bastante arriba, a 3 metros algunas. Y es pasar una noche en estas cabañas que no tienen electricidad, ni lavabo ni nada, y despertarte con los pájaros y que te suban la cena con una cesta. Sí. Y ese es un hotel en medio de la naturaleza para hacer ese break, ¿no? Que te puede devolver la calma después de una época muy estresante. Sí, es muy bonito además. Además, los baños de bosque son una oportunidad pues para despertar los sentidos, porque ahora los tenemos un poco dormidos, ¿no? Los sentidos. Sí, la vista y el oído lo tenemos muy... Sí, el oído lo tenemos mucho con los cascos. Con los cascos, escuchando cosas, podcasts y todo esto. La vista la tenemos súper cascada porque estamos mirando de muy cerca. Por eso, en estos estudios sobre los baños de bosque se vio que ir a la naturaleza mejora la salud de la vista, porque la vista del ser humano, que no queda tan lejos cuando éramos recolectores, cazadores, está diseñada para mirar lejos, para detectar presas, para detectar tribus enemigas, para detectar lugares donde puede haber agua. Pero en lugar de mirar a lo lejos, estamos todo el día mirando a unos pocos centímetros. Entonces, en el momento en que guardamos el móvil y vamos al campo y salimos a pasear, la vista se va reajustando a su manera natural de funcionar. Entonces, no es que el miope o el hipermétrope vaya a corregir, pero no va a empeorar al menos. Sí, es verdad. Y esto lo ves también si caminas por la ciudad, ¿no? Y miras a lo lejos, tienes otra perspectiva distinta, sí, aunque no sea lo mismo, claro. Y además en el bosque puedes tocar, puedes oler, puedes hacer muchas cosas, texturas, cosas que no puedes tienes... Puedes sentarte a leer bajo un árbol, puedes hacer una meditación, puedes tumbarte si hace sol y recuperar fuerzas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el bosque. Y tanto. Y bueno, en casa también podemos hacer cosas. Pequeñas cosas. O sea, ir fuera siempre que podamos, pero si una persona está enferma o por lo que sea no podemos ir, podemos hacer pequeñas cosas en casa. En casa, por ejemplo, hay estudios de que los estudiantes que en lugar de ponerse música fuerte se ponen cantos de pájaros, que hay en YouTube hay canales de esto y hay grabaciones y todo,
tenían más concentración y sacaban mejores resultados que quien está con sonidos estridentes. Entonces tenemos pues música relajante que se puede poner, o estos canales que tienen a veces el sonido de un arroyo, ¿no? Muy suave, o de la lluvia incluso. Luego podemos tener plantas en casa, que es tener un poco de Shinrin-yoku en la casa. En lugar de ver series o películas violentas, ver documentales donde nos presentan espacios naturales. Entonces, leer, no sé, libros como El Waldeno de la vida en los bosques. Entonces, hay muchas maneras de conectarnos a la naturaleza incluso cuando no estamos en ella. Claro. Poner también un quemador de esencias, ¿no? Un quemador de esencias. Aceites esenciales. Exacto. Bueno, y así para resumir un poquito, los beneficios de los baños de bosque, que yo he extraído una lista del libro, pero si tú nos puedes comentar algunos. Haciendo un poco de síntesis de todo lo que hemos visto, mejora la vista, mejora el sueño, porque haber estado en la naturaleza con el silencio, el viento en la cara, caminando lentamente, descansando, hace que se pacifique la mente y podamos dormir mejor, que es todo lo contrario que sucede cuando estamos expuestos a muchos estímulos, a malas noticias. Luego también la salud cardiovascular se ve beneficiada, esta protección contra las enfermedades que decíamos gracias a las fitoncidas. La salud mental, incluso la salud creativa. Ya los antiguos griegos ya explican que cuando necesitaban tener nuevas ideas iban a caminar. El hecho de caminar al aire libre hace que no solo trabaje el cuerpo, también trabaja la mente y trabajan las ideas. Por lo tanto, los beneficios son múltiples. Son muchos. O sea que nuestra existencia urbana tan alejada de los bosques tenemos que reconducirla un poquito y volver pues a los bosques, ¿no? A la naturaleza, que a mí también me gusta mucho andar por la playa, en invierno, sobre todo cuando no hay nadie. Se habla de bosques, pero en los países mediterráneos, estar caminando descalzo en la arena, bordeando la orilla del mar, también es algo equivalente a Shinrin-yoku desde otro punto de vista, pero también es horizonte amplio, sentir el aire en la cara, el masaje de la arena en los pies, también tiene muchos beneficios, sin duda. Mira, yo conozco la historia de un chico italiano que tenía una depresión muy importante, que no se había logrado curar con fármacos, y se curó caminando por la playa. Entonces él lo que hacía cada día era, vivía en Barcelona, empezó por la Barceloneta, él se ponía las bambas en una bolsa y caminaba 3-4 horas, pero de manera libre. Iba caminando, conocía gente, se paraba a hablar con ellos, se saludaban, igual alguien le invitaba a un café, se sentaban, charlaban, y si por ejemplo el primer día había llegado a Badalona, cuando terminaba cogía el autobús, volvía a casa y al día siguiente lo hacía desde Badalona. Y haciendo eso llegó hasta el norte y al cabo de 20-25 días caminando por la playa se había curado totalmente la depresión. O sea, imagínate. Me lo creo totalmente, totalmente. ¿Sí? Me lo creo, sí. Pues bien, yo creo que podemos resumir como que debemos dedicar más tiempo, más energía y más atención pues a llenarnos, ¿no? A llenarnos con naturaleza. A estar con nosotros mismos, a estar en la naturaleza y volver a lo que es nuestro hogar, ¿no? Que es el mundo natural, porque al final nosotros somos bichos, como los otros animales que corren y que nos hace tanta gracia ver en el bosque. No somos diferentes a ellos, no somos alienígenas que han venido para vivir en el asfalto, sino que por una cuestión práctica o económica nos hemos agrupado de esta manera, pero realmente somos como el gato montés, como el conejo, como la gacela, como el resto de animales que les gusta y necesitan estar en el verde. No lo tenemos que olvidar. Pues muchísimas gracias, Francesc. Muchas gracias a ti, es un Josefina. placer hablar contigo. Siempre. Y no dejéis de leer el libro porque os va a encantar, de verdad. Es sencillo, se lee muy fácil y muy rápido y tiene mucho contenido interesante. Pues muchas gracias. Por cierto, acabas de sacar otro libro, ¿no? Sí, es uno que se llama, es que este es hace tiempo, ¿eh? Sí, ya lo sé, este es del 18. Se llama 20 preguntas existenciales que podrían cambiar tu vida. Promete. Sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues venga, nos vemos en la próxima entrevista. Cuidaros mucho.